Son las 8:36 de la mañana. Esta semana esperemos que hayan avances respecto de la discusión en el Congreso de los proyectos de ley presentados por el gobierno para materializar la idea de un referendo sobre reforma judicial y sobre reforma electoral. Hemos invitado por eso a uno de los apóstoles de más larga data de una reforma electoral y política, el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, profesor en la Universidad Católica, que ha sido jefe de la OMPE y que conoce en consecuencia el monstruo por dentro. ¿Qué posibilidades ve usted de que el referendo se lleve a cabo este año y qué pasos hay que dar para llegar a una fecha razonable, señor Tuesta Soldevilla? Es posible hacerlo la primera semana de diciembre, diría yo, hasta conveniente que así sea, porque acá se juegan dos cosas, un aspecto organizativo y otro de orden evidentemente político. En el caso de octubre esto es imposible, entre otras cosas porque ya presentados al Congreso, entre que se debata y se apruebe, digamos, no pasará sino, digamos, alrededor de un mes en el mejor de los casos. Convoca el Jurado Nacional de Elecciones, imagínense ustedes, a partir de ese momento la OMPE presenta el presupuesto para el referéndum, el MEF no entrega pues el dinero al día siguiente, se tienen que hacer una serie de procedimientos para contratar, etcétera, no se llega a octubre, es imposible en octubre. Ahora, diciembre es conveniente, ¿por qué? Porque la OMPE es una institución básicamente limeña, que tiene muy poco personal en algunas, creo que 6, 8, un poquito más, oficinas descentralizadas de un personal pequeño. En cambio, ahora, en ocasión de elecciones regionales y municipales, crea, capacita, despliega personal a nivel nacional. En diciembre ese personal todavía está justamente instalado. Para la segunda vuelta. Para la segunda vuelta y en general porque todavía no se cierra el proceso. Municipal, hay una serie de procedimientos posteriores a la elección y entonces se puede aprovechar esa fecha. Además, en esa fecha ya no tienes la discusión, digamos, sobre temas vecinales, municipales, distritales, provinciales, etcétera, y hay un tiempo más o menos razonable para discutir los temas en un referéndum que debiera tener, digamos, una boleta con 4 preguntas, pero cada pregunta debe ser, pues, sobre un tema referido a cada uno de los proyectos de ley del Ejecutivo que merecen discusión pública, ¿no? Ahora, pasado diciembre, yo ya sí creo que es inconveniente. En primer lugar, porque el Parlamento está en receso hasta marzo, y en segundo lugar, porque creo que los problemas que tenemos en el país harán pasar esto a un segundo plano. Y yo creo que la reforma es necesaria, acá lo hemos discutido innumerables veces, el Ejecutivo ha tenido iniciativas importantes, creo que sin embargo hay que discutir algunos aspectos de mi punto de vista puntuales pero importantes. ¿Cuáles son esos aspectos puntuales? Por ejemplo, en el caso de la bicameralidad, todo el texto es un texto bastante bien, digamos, redondo, integral, sobre las funciones de las cámaras. Sin embargo, el artículo 90 es un artículo que puede ser el ancla de una discusión que nos desvíe sobre lo principal, que es la bicameralidad. El artículo 90 señala el número de parlamentarios que debe tener la Cámara de Senadores y Diputados. En general, las constituciones no colocan el número, salvo la de 1993 en nuestro caso, y a nivel comparado no se hace eso. Eso se deja a la Ley Orgánica de Elecciones en este caso. Más aún todavía, colocando y hablando acerca de microcircunscripciones, macrocircunscripciones, que probablemente lo entienda quien lo escribió. Eso no existe en general, ni siquiera en la terminología, digamos, de la ciencia política. Pero además colocar acerca de cómo van el tipo de votación, etcétera, son detalles que la Constitución ¿Cómo que tipo no debe... de votación? Por ejemplo, dice el tipo de votación alternado sobre género, ¿no? Yo sí creo, sin embargo, que en este caso, sobre la alternancia de género, perdón, la paridad de género, sí son lineamientos generales. Entonces tú puedes poner el artículo 90, decir, se crea la Cámara de Diputados, de senadores, cuáles son los requisitos de sus miembros, y señalar que en la ley correspondiente se señalará la distribución de las circunscripciones y el número, etcétera, una cosa general. Las constituciones no son un espacio para el detalle
que siendo importantes debe estar en la ley, porque además requiere un debate mucho más especializado y esto va a tardar. ¿No se vota por la generalidad, digamos, por el... No, es importante la generalidad, porque se crea las cámaras, creas el bicameralismo. Ojo, mire, hay 47, Patricia, 47 artículos que se deben de modificar de la bicameralidad. Yo lo único que estoy diciendo es que el artículo 90 debe modificarse porque allí sí se detalla aspectos que no deben estar en la Constitución y que en general no están en las constituciones. Ese es el punto central sobre la bicameralidad. De acuerdo. ¿Y sobre la reelección? Yo personalmente estoy en contra de este proyecto. Pero se va a preguntar. ¿Qué pasa, por ejemplo, lo más probable es que se pregunte? Así es. En este momento decimos no a la reelección de congresistas, pero si se cambia a la bicameralidad ya no vamos a tener congresistas, vamos a tener senadores y diputados. Entonces tenemos que cambiar eso a no reelección de senadores y diputados. Pero hay una contradicción, porque, por ejemplo, en la parte de la bicameralidad se dice que para ser senador se requiere 35 años... Y una cosa que es increíble, yo creo que ahí eso lo tienen que sacar, dice 10 años de experiencia laboral. Se ha cruzado, copipastearon mal, un cargo en un ministerio. En ninguna parte del mundo se habla de 10 años de experiencia, ningún año de experiencia. Esta es representación política. Pero acá viene la contradicción en relación a tu pregunta. Dice, o haber sido diputado, con lo cual te quedas en el Parlamento. Porque la idea es que se vayan todos, entre comillas. Entonces, si ha sido diputado, ahora puede ser senador. Ese se queda en el Parlamento, ¿no? Ahora, entonces, hay mucho que arreglar, ¿y esto se puede arreglar hasta diciembre? Si hay acuerdo político, sí. Sí. Si hay acuerdo político, tampoco hay que buscarle la cuadratura al círculo. Por ejemplo, ese es el 90, decir, miren, el artículo 90 se reduce a Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y la ley se encarga de eso. Tú apruebas en referéndum la bicameralidad y luego modificas y ahí discutes más la ley orgánica de elecciones sobre aquellos puntos, con lo cual salvas el problema. No necesitas haberte puesto de acuerdo hasta en el último detalle para aprobar la bicameralidad. Así es, y sobre el resto de artículos, casi ninguno ha hecho referencia a grandes problemas, sino a pequeños problemas. ¿Se tienen que someter a votación todos al mismo tiempo o podemos empezar por 2 o 3 o 2, por ejemplo, que son absolutamente claros y dejar otros para más adelante? Mira, lo ideal sería que los 4 vayan en diciembre, porque si no tienes que convocar un nuevo referéndum. En tema de costos, ya hay digamos, nuevamente hay serios problemas en el país que requieren pues su atención, ¿no? Un referéndum no es cualquier cosa, ¿no? Ahora, como OMPE, usted nos dice que el dispositivo estaría preparado en diciembre, pero ¿qué pasa con los peruanos en el extranjero? Bueno, ese es un punto que también en su momento llamé la atención, justamente porque es imposible en octubre, porque en realidad quien hace las elecciones a nivel de peruanos en el extranjero es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Así es. En coordinación con la OMPE, que le entrega todo el material. El Ministerio de Relaciones Exteriores en este momento, no creo que esté pensando en eso, no tendrá ni siquiera presupuesto. Y se tiene que hacer también difusión, información, fuera de los, creo que son 88 consulados en el mundo. Entonces requiere un trabajo nuevamente de información. Ahora, de los cuatro proyectos de ley, hay uno, por ejemplo, el referido al CNM, que creo que estando muy bien, es el origen de todo, donde casi todo está bien, salvo un aspecto que creo que se puede retirar. Dice que para ser miembro del CNM se requiere 30 años de carrera profesional, en este caso abogados. Si tú empiezas a los 25, estamos hablando de 55, no hay ningún cargo público que tenga ese mínimo de edad. Bueno, antes de que nos vence el tiempo, hay un problema que algunos despiertan. ¿Qué pasaría si se hace el 2 de diciembre y hay fiestas o actividades públicas programadas, como la tauromaquia, el fin de la Feria del Señor de los Milagros? ¿Tiene que anularse? Bueno, han habido casos parecidos, es decir, han habido incluso hasta partidos de fútbol por eliminatorios y tuvieron que cambiarse de fecha. Pues el referéndum en este caso es más importante que cualquier actividad. No creo que los toros impidan la realización. No impiden, pero en general no hay actividades de esa naturaleza el día de hoy. Muchas gracias por darnos ánimo y por hacernos creer que podemos organizar eso en diciembre. Ojalá que así sea. Muy buenos días, señor Fernando Tuesta Soldevilla.